Hey, si ya estás aquí, suscríbete. Es gratis. El señor Coventry era un bailarín consumado, pero Billy no podía darle más que una fracción de su atención mientras la conducía a través de los intrincados pasos de un cotillón. George había terminado de hablar con el anciano caballero y ahora se inclinaba ante una dama de una belleza tan asombrosa que era una maravilla que toda la gente a su alrededor no tuviera que tapar sus ojos ante su milagroso resplandor. Algo hirviente y verde revolteó en su interior, y la noche, una vez tan mágica, se volvió amarga. Billy sabía que no debía haber pedido al señor Coventry que bailaran. Lady Manstone habría tenido una apoplejía si hubiera estado allí. Seguramente lo haría. Una vez le llegara el chisme. Y lo haría. Billy podría haber evitado Londres durante años, pero sabía lo suficiente como para darse cuenta de que esto estaría por todo el salón de baile en cuestión de minutos, y por toda la ciudad a la mañana siguiente. Sería calificada como demasiado coqueta. Dirían que estaba persiguiendo al señor Coventry, que estaba desesperada por razones que nadie sabía, pero debía tener un secreto malvado, porque ¿por qué otra razón iba a arrojar siglos de acuerdos tácitos y pedirle a un caballero que bailaran? Y entonces alguien recordaría ese desafortunado incidente en la corte unos años atrás. Cosas terribles, en realidad. Todos susurraban. El vestido de la señorita Filomena Wren se había incendiado de todas las cosas, y cuando hubo alguien supo lo que estaba sucediendo. Hubo un montón de damas enredadas indefensas en el suelo, incapaces de moverse contra el incómodo peso de sus faldas anchas. ¿No estaba la señorita Bridgerton allí? ¿No había estado encima de la señorita Wren? Billy tuvo que apretar la mandíbula solo para evitar gruñir. Si había estado encima de Philomena Wren, solo había sido para apagar el fuego, pero nadie lo habría mencionado. Que Billy también hubiera sido la causa del incendio era todavía un secreto muy bien guardado, gracias a Dios. Pero, honestamente, ¿cómo se podría esperar que una dama se moviera con un vestido completo en la corte? El protocolo de la corte exigía vestidos con faldones mucho más anchos que cualquier cosa que las mujeres usasen en la vida cotidiana. Billy normalmente tenía una maravillosa sensación de dónde estaba su cuerpo en el espacio. Era la persona menos torpe que conocía, pero ¿quién no habría tenido dificultad en maniobrar en un artefacto que tenía sus caderas sobresaliendo casi 1 metro en cualquier dirección? Y aún más, ¿qué idiota había pensado que era una buena idea dejar una vela encendida en una habitación poblada de damas deformes? El borde de su vestido había estado tan lejos de su cuerpo que Billy ni siquiera lo había sentido cuando golpeó la vela. La señorita Wren tampoco lo había sentido cuando su vestido empezó a arder, y ella nunca lo hizo. Billy pensó con satisfacción, porque ella había sido lo suficientemente sensata para saltar sobre la otra chica sofocando la llama antes de que llegara a su piel. Y sin embargo, cuando todo estaba dicho y hecho, nadie parecía recordar que Billy había salvado a la señorita Wren de la muerte y la desfiguración. No, su madre estaba tan horrorizada por toda la situación que había abandonado sus planes para la temporada de Billy en Londres. Billy había intentado recordarse a sí misma qué era lo que había deseado desde el principio. Había estado luchando contra una temporada durante años, pero no había querido ganar su punto porque sus padres se avergonzaban de ella. Con un suspiro, llevó su atención de regreso al cotillón que aparentemente estaba bailando con el señor Coventry. No podía recordar hacerlo, pero parecía haber tomado los pasos correctos y no pisar algún pie. Afortunadamente, no había tenido que hablar demasiado. Era el tipo de baile que separaba a una dama de su pareja tan a menudo como los reunía. Lady Weatherby,
dijo el señor Coventry cuando estuvo lo bastante cerca como para hablar. Billy alzó la vista con gran sorpresa. Estaba segura de que el señor Coventry sabía su nombre. «Disculpe». Se separaron y luego se reunieron de nuevo. «La mujer con la que Lord Kennard está bailando», dijo el señor Coventry. «La viuda de Weatherby». «¿Es una viuda?» «Recientemente», confirmó el señor Coventry. «Apenas terminó el luto». Billy apretó los dientes, tratando de mantener su expresión agradable. La hermosa viuda era muy joven, probablemente no más de 5 años que Billy. Estaba exquisitamente vestida, con lo que Billy ahora sabía era el último estilo, y su tez era como el perfecto alabastre que Billy nunca podría lograr sin crema de arsénico. Si el sol había tocado las perfectas mejillas de Lady Weatherby, Billy se comería su sombrero. «Tendrá que volver a casarse», dijo el señor Coventry. «No le dio al viejo Weatherby un heredero, así que está viviendo de la generosidad del nuevo Lord Weatherby. O más en concreto...». Una vez más, el cotillón los separó, y Billy casi gritó de frustración. ¿Por qué la gente pensaba que era una buena idea llevar a cabo conversaciones importantes mientras bailaban? ¿A nadie le importaba la información oportuna? Dio un paso adelante, volvió a la esfera conversacional del señor Coventry y dijo: «¿Más en concreto?». Él sonrió a sabiendas. «Debe confiar en la buena gracia de la esposa del nuevo Lord Weatherby». «Estoy segura de que disfrutará de la compañía de Lord Kennard», dijo Billy diplomáticamente. No iba a engañar al señor Coventry. Sabía perfectamente que Billy estaba celosa hasta los dientes, pero al menos tenía que intentar mostrarse indiferente. «No debería preocuparse», dijo el señor Coventry. «¿Preocuparme?». Una vez más, Billy tuvo que esperar su respuesta. Dio la vuelta con delicadeza alrededor de otra dama, mientras maldecía el cotillón. No había un nuevo baile en el continente que mantuviera a una dama y un caballero juntos durante toda la canción. Era acusado como escandaloso, pero honestamente no podía nadie ver lo muy sensato que era. «Kennard no estaba contento de dejarla a mi cuidado», dijo el señor Coventry cuando pudo. «Si le ha pedido a Lady Weatherby que baile, no es más que una tontería». Pero así no era George. Su humor podría ser astuto, pero su comportamiento nunca lo era. No le pediría a una dama que bailaran sin otra intención que poner a alguien celoso. Podría haberse sentido algo molesto, podría estar furioso con Billy por avergonzarlo delante de sus amigos, pero si estaba bailando con Lady Weatherby, era porque quería. Billy se sintió repentinamente enferma. No debería haber intentado manipular la situación antes, diciendo que debería bailar con el señor Coventry, pero había estado tan frustrada. La velada había ido tan bien. Cuando había visto por primera vez a George, resplandeciente con su ropa de noche, casi había dejado de respirar. Había intentado decirse que era el mismo hombre que conoció en Kent, que llevaba el mismo abrigo y los mismos zapatos, pero aquí en Londres, entre la gente que dirigía el país y posiblemente el mundo, parecía diferente. Él pertenecía. Había un aire de seriedad a su alrededor, de confianza tranquila y absoluta seguridad de su lugar. Tuvo toda esta vida de la que no sabía nada, una con fiestas, bailes y reuniones en White's. Eventualmente, él tomaría su asiento en el Parlamento, y ella seguiría siendo la imprudente Billy Bridgerton, excepto que en unos pocos años imprudente daría lugar a excéntrica, y después de eso todo iba cuesta abajo a loca. No, pensó con firmeza, eso no era lo que iba a suceder. A George le gustaba, incluso podría quererla un poco. Lo había visto en sus ojos y lo había sentido en su beso. Lady Weatherby nunca podría... Billy abrió mucho los ojos. ¿Dónde estaba Lady Weatherby? Y más importante, ¿dónde estaba George? 5 horas más tarde, George finalmente caminó de puntillas por la puerta principal de Banston House, cansado, frustrado y sobre todo listo para estrangular a Lord Arbuthnot.
Cuando el general le había pedido que entregara un mensaje, George había pensado, «Qué simple será esto». Ya planeaba asistir al baile Winter, y Robert Tilewhite era precisamente el tipo de persona con la que podía tener una conversación ociosa. A fin de cuentas, tomaría 10 minutos de su día y podría agachar su cabeza esa noche sabiendo que había hecho algo por el rey y el país. No había previsto que su noche implicaría seguir a Sally Weatherby hasta el Cisne sin Cuello, un pub algo desagradable, a medio camino a través de la ciudad. Fue allí donde finalmente encontró a Robert Tilewhite, que parecía divertirse lanzando dardos a un sombrero tricornio clavado más bien horriblemente a una pared. Con los ojos vendados, George había entregado su mensaje, cuyo contenido no parecía sorprender a Tilewhite en lo más mínimo. Pero cuando había intentado despedirse, se había visto obligado a quedarse por un tarro de cerveza, y obligado, en realidad, quería decir obligado, como empujado en una silla por dos hombres muy grandes, uno de los cuales llevaba el ojo negro más horrible que George había visto jamás. Tal moretón indicaba una notable tolerancia para el dolor, y George temía que esto pudiera corresponder a una notable capacidad de entregar dolor. Así que cuando el viejo ojo violeta le dijo que se sentara y bebiera, George hizo lo que le dijeron. Luego pasó las siguientes 2 horas conversando con Tilewhite y sus secuaces. Sally había desaparecido inmediatamente después de entregarlo al desafortunado Cisne sin Cuello. Hablaron sobre el clima y las reglas del cricket y los méritos relativos del Trinity College versus Trinity Hall en Cambridge. Luego pasaron a los beneficios para la salud del agua salada, la dificultad de obtener hielo adecuado en verano, y si el alto costo de la piña afectaría la popularidad de las naranjas y los limones. A la 1 de la mañana, George sospechaba que Robert Tilewhite no estaba completamente cuerdo, y para las 2 estaba seguro de ello. A las 3 finalmente se las arregló para despedirse, pero no antes de, accidentalmente, llevarse un codo en las costillas de uno de los grandes amigos de Tilewhite. También había un rasguño en su pómulo izquierdo, cuya procedencia George no podía recordar. Lo peor de todo, pensó mientras subía las escaleras a Manston House, había abandonado a Billy. Sabía que aquella noche había sido importante para ella. ¡Demonios! Había sido importante para él. Solo Dios sabía lo que pensaba de su conducta. George tropezó, sorprendido cuando entró en su habitación. Billy estaba justo parada en medio, dentro de su salto de cama. Su salto de cama. Solo estaba ligeramente atado con su cinturón, y podía ver la fina seda melocotón de su camisón asomándose desde abajo. Se veía muy delgada, casi pura. Un hombre podría pasar sus manos sobre seda como esa y sentir el calor de la piel, quemando a través de ella. Un hombre podría pensar que tenía el derecho de hacerlo, con ella de pie a escasos 2 metros de su cama. «¿Qué estás haciendo aquí?», demandó él. Sus labios se tensaron en las comisuras. Estaba molesta. De hecho, podía ir tan lejos como para decir que estaba impresionantemente furiosa. «He estado esperando por ti», dijo. En gran parte lo había deducido, dijo tirando de su corbatín. Si le molestaba que se estuviera desnudando frente a ella, decidió que era su problema. Era ella quien había tomado su dormitorio por residencia. «¿Qué te pasó?», exigió. «En un momento estabas endosándome al pobre señor Coventry». «No lo compadecería mucho», se quejó George. «Obtuvo mi baile». «Tú le diste tu baile». George se mantuvo trabajando en su bufanda, liberándola finalmente con un tirón final. «No vi que tuviera mucha elección», dijo, lanzando la ahora flácida banda de lino sobre una silla. «¿Qué quieres decir con eso?». Se detuvo, contento de que pasara a estar de espaldas a ella. Había estado pensando en Lord Arbuthnot, pero por supuesto que Billy no sabía, y no podría saber, de sus negociaciones. «Difícilmente podría haberlo hecho de otra manera», dijo,
con sus ojos fijos en un punto aleatorio sobre la pared, dado que le habías pedido bailar. No se lo pedí precisamente. Él echó un vistazo sobre su hombro. Cuestión de semántica, Billy. Muy bien, dijo, cruzando sus brazos. Pero tampoco veo que haya tenido mucha opción. La música estaba comenzando y tú solo estabas de pie allí. No había nada de ganar, señalando que había estado por conducirla a la pista de baile cuando Lord Arbuthnot había llegado, así que se contuvo su lengua. Se miraron fijamente el uno al otro por un largo e intenso momento. No deberías estar aquí, dijo George finalmente. Se sentó para quitarse sus botas. No sabía a dónde más ir. La miró intensamente, ferozmente. ¿Qué había querido decir con eso? Estaba preocupada por ti. Puedo cuidar de mí mismo. Yo también puedo, contrarrestó. Él asintió su touché. Luego cambió su atención hacia sus puños, haciendo retroceder el fino encaje belga, por lo que sus dedos podían trabajar los botones a través de sus bucles. ¿Qué pasó esta noche?, le escuchó decir. Cerró sus ojos, bien consciente de que ella no podía ver su expresión. Fue la única razón por la que se permitió a sí mismo un cansado suspiro. Ni siquiera sabría por dónde comenzar. El principio servirá. Levantó la mirada hacia ella, incapaz de detener la sonrisa irónica que se instaló sobre sus labios. Cuán propia de ella era esa declaración, pero solo negó con la cabeza y dijo en una voz cansada: «Esta noche no». Ella cruzó sus brazos. «Por el amor de Dios, Billy, estoy exhausto. No me importa». Eso le tomó fuera de guardia, y por un momento solo pudo mirarla fijamente, pestañeando como un búho idiota. «¿Dónde estabas?», exigió ella, y porque la verdad era siempre lo mejor cuando fuera posible, le dijo: «En un pub». Su cabeza se agitó sorprendida hacia atrás, pero su voz fue fría cuando dijo: «¿Hueles a eso?». Eso le consiguió una risita sombría. «Lo hago, ¿cierto?». «¿Por qué estuviste en un bar? ¿Qué podrías haber estado haciendo que probablemente fuera más importante que...?» Se detuvo a sí misma con un jadeo horrorizado, cerrando bien su boca con su mano. Él no podía responderle, así que no dijo nada. No había nada en el mundo que fuera más importante de lo que ella era, pero había cosas más importantes que bailar con ella, sin importar lo mucho que deseara que fuera de otra manera. Su hermano estaba desaparecido. Tal vez el absurdo encargo de esta noche no tuviera nada que ver con Edward. Demonios, George estaba seguro de que no lo hacía. ¿Cómo podría? Edward estaba perdido en las tierras salvajes de Connecticut, y él estaba aquí en Londres, recitando canciones de cuna con un lunático. Pero su gobierno le había solicitado llevar a cabo esa tarea, y más importante, había dado su palabra de que se haría. George no sentiría remordimientos en rechazar a Lord Arbuthnot si viniera con otra misión inútil. No tenía el temperamento para seguir órdenes ciegamente, pero había aceptado esta vez y había seguido hasta el final. El silencio en la habitación se hizo más denso, y entonces Billy, que se había alejado de él, envolviendo su cuerpo en sus brazos, dijo en una voz muy baja: «Debería ir a la cama». «¿Estás llorando?», preguntó, poniéndose de pie rápidamente. «No», salió su muy rápida respuesta. Él no podría soportarlo. Dio un paso hacia adelante sin siquiera darse cuenta de ello. «No llores», dijo. «No estoy llorando». Se ahogó. «No», dijo suavemente. «Por supuesto que no lo haces». Ella arrastró el dorso de su mano sin elegancia a lo largo de su nariz. «Yo no lloro», protestó, «y ciertamente no lloro por ti». «Billy», dijo, y antes de que lo supiera, ella estaba en sus brazos. La sostuvo contra su corazón y le acarició la espalda, mientras sus lágrimas caían una por una de sus ojos. Lloraba delicadamente, lo que parecía de alguna manera inesperado. Billy nunca había hecho nada a medias.
y si iba a llorar, él había pensado que lo habría hecho con enormes sollozos. Y allí fue cuando se dio cuenta. Ella había dicho la verdad. No lloraba. La había conocido por 23 años y nunca la había visto derramar una lágrima, incluso cuando se había lastimado el tobillo y había tenido que bajar esa escalerilla por su cuenta. No había llorado. Por un momento se había visto como si pudiera hacerlo, pero luego había endurecido sus hombros y tragado su dolor y seguido adelante. Pero estaba llorando ahora. Él la había hecho llorar. Lo lamento tanto, murmuró en su cabello. No sabía qué podía haber hecho de manera diferente, pero no parecía importar. Estaba llorando, y cada aspiración retenía el sonido de su propio corazón rompiéndose. Por favor, no llores, dijo, porque no sabía qué más decir. Estará bien, lo prometo. Todo estará bien. La sintió asentir contra su pecho, un movimiento pequeñito, pero uno que de alguna manera fue suficiente para decirle que ella había dado un paso importante. ¿Ves?, dijo, tocando su mejilla y sonriendo cuando ella finalmente levantó los ojos hasta los suyos. Te dije que está bien. Ella tomó una temblorosa respiración. Estaba preocupada por ti. ¿Estabas preocupada? No había querido sonar complacido, pero no pudo evitarlo. Y molesta, continuó. Lo sé. Te fuiste, dijo sin rodeos. Lo sé. No iba a darle excusas. Merecía algo mejor. ¿Por qué?, le preguntó, y cuando no le respondió, se alejó de su abrazo y lo dijo otra vez. ¿Por qué te fuiste? No puedo decirte, dijo con pesar. ¿Estabas con ella? No pretendió no entender. Solo brevemente. Solo había un candelabro de 3 puntas en la habitación, pero había luz suficiente para que George viera destellar el dolor a través del rostro de Billy. Ella tragó, el movimiento trémulo a través de su garganta, pero la manera en que estaba de pie, con sus brazos envueltos de manera protectora alrededor de su cintura, también podría haberse puesto una armadura. No te mentiré, dijo quedamente. Puedo no estar en capacidad de responder tus preguntas, pero no te diré falacias. Caminó hacia adelante, con sus ojos pesados sobre los de ella, mientras hacía su promesa. ¿Entiendes? Nunca te mentiré. Ella asintió, y él vio cambiar algo en su rostro. Sus ojos se hicieron más suaves, más preocupados. «Estás herido», dijo. «No mucho». Pero aún así, se estiró hacia su rostro, su mano deteniéndose a 3 cortos centímetros de su destino. «¿Alguien te golpeó?» Negó con la cabeza. Probablemente había adquirido la raspadura cuando había sido persuadido para tomar un tarro de cerveza con Tilwell. Honestamente no recuerdo, le dijo. Fue una noche muy extraña. Sus labios se abrieron y él podía decir que quería interrogarlo más. Pero en su lugar dijo, muy suavemente, «Nunca bailaste conmigo». Sus ojos encontraron los de ella. «Me arrepiento de eso». Quería... esperaba. Sus labios se cerraron mientras tragaba, y él se dio cuenta de que estaba conteniendo su respiración, esperando a que ella continuara. No creo... Lo que sea que fuera, no era capaz de decirlo por sí misma, y él se dio cuenta de que necesitaba ser tan valiente como ella lo era. Fue una agonía, susurró él. Levantó la mirada, sorprendida. Tomó su mano y besó su palma. ¿Tienes alguna idea de lo difícil que fue decirle a Freddie Coventry que siguiera adelante y bailara conmigo? ¿Cómo se sintió observarle tomar tu mano y respirar en tu oído como si tuviera el derecho de estar cerca de ti? Sí, dijo suavemente. Lo sé exactamente. Y entonces, en ese momento, todo quedó claro. Solo había una cosa que él podía hacer. Hizo la única cosa que podía hacer. La besó.